Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien, mis queridos hermanos? ¿Cómo andan? Continuamos con el estudio bíblico. Estamos en el libro de Jueces. Estamos ya en el capítulo número 3. Vamos a continuar con el estudio bíblico, que va bastante fluido, pero con mucha información, mucho contenido bíblico. Así que bueno, ¿qué fue lo último que habíamos visto? Repaso. En el capítulo número 2 habíamos visto de que el ángel de Jehová se presenta delante de los hijos de Israel en Boquín, ahí cerca de Gilgal. Hola Karina Jiménez, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Vemos que siempre que aparece el ángel de Jehová, vemos que es la presencia de Dios, es Jesucristo mismo. Pero acá lo que vemos es que viene el ángel de Jehová para reprender al pueblo. Esta era la tercera generación. La primera generación es el pueblo de Moisés, la segunda es el pueblo de Josué, y esta es la tercera generación, que esta ya no conoce a Jehová. Por eso vamos a ver que el libro de Jueces es muy oscuro, mucha apostasía. Hola, Tony Aguilar, Yulitza Pérez Padilla, Gudelia Harrick, gracias por estar ahí. Gracias a todos los hermanos que se están conectando. Bueno, entonces, después vimos que nos habla acerca de la muerte de Josué. Bien, vemos que encaja con el final del libro de Josué. Vemos que se levantó una generación que no conocía a Jehová. Por eso vemos que todo lo malo que empieza a pasar, porque este pueblo no conoce a Dios. Ese es el problema, de que Josué no dejó líderes. Él era un guerrero, él era un hombre totalmente de un general, era un militar, pero vemos que no capacitó a nadie como para que haya descendencia que tengan temor de Dios. Vemos que después el pueblo cae en apostasía. Esto significa que va a haber una decadencia espiritual, una decadencia social y una decadencia moral del pueblo. Y esto es lo que estamos viendo hoy en el sistema religioso. Hoy vemos que en las iglesias hay una decadencia espiritual. Cualquier hombre, cualquier bufón dice soy un apóstol y la gente se cree todo porque están en decadencia espiritual. Esto es lo que vemos. Hola, Cinia Fernández, Albertito Mora, hermano querido, ¿cómo andás ahí de México? ¿Todo bien? Entonces, lo que vemos es que ahora empieza a haber apostasía y ahora el Señor empieza a levantar jueces por misericordia a estos pueblos rebeldes, porque si no iban a estar totalmente esclavos y se iba a perder estos pueblos. Entonces el Señor, por su misericordia, levanta a estos hombres. Vemos que a lo largo de las Escrituras nos dice en el capítulo 2, en todo el libro de Jueces. Entonces, hola Lizzy Torres, ¿cómo andás? Estás con la segunda dosis de la vacuna. Bueno, muy bien. Un poco tarde. No, no es tarde, recién empezamos. 3 minutos vamos. Yolanda Gallegos, ¿cómo andás, Yoli? ¿Todo bien? Qué lindo verte. Gracias por estar ahí. Recién acabo de subir un video también que lo terminé hace un rato, que tiene que ver con el libro de Judas, una explicación de lo que es ese libro, que es un libro maravilloso. Así que bueno, le pido que los compartan, que los vean, que sea para edificación como los vienen siendo todos los videos y gracias por estar ahí. Bueno, vemos que el pueblo de Israel se empieza a tirar a los dioses, en lugar de derribar los altares, no, los estaban adorando. Altares como de Baal, como de Astarot, como de Acera, estos eran los dioses que eran de esa época. Hoy tenemos otros dioses. Tenemos dioses, imágenes paganas, tenemos dioses de la prosperidad, dioses del sexo. Bueno, vemos que por esto Dios los vendió a los pueblos enemigos, y los pueblos enemigos los empezaron a despojar, los vendió, y vemos que no le podían hacer frente. Acá vemos al cristiano que no puede caminar correctamente. María Martínez, Marcelo, ¿cómo andás, Marce? ¿Todo bien? Gracias por estar ahí. Cinia Fernández, gracias por estar ahí. Buenas tardes. Entonces, bueno, lo que vemos es que Dios le cierra las puertas y no hay prosperidad. Entonces el enemigo los empezaba a afligir a este pueblo. ¿Cuál era el tema? Que ya estaban en la tierra prometida y ellos tenían que ir a conquistar todo lo que estaba ahí. Pero lo que vemos es que todo lo contrario. Empezaron a convivir con ellos y luego los pueblos enemigos los empezaron a oprimir a ellos. Hola Carmen Brenes, ¿cómo andás? Gracias por estar ahí. Entonces, vemos que nuevamente en el versículo 15 dice que volvieron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Vemos que estamos viendo un pueblo sin Dios, un pueblo que no tiene rumbo, que está a la deriva, que están, y entonces vemos que
tuvieron gran aflicción, nos dice en el versículo 15. O sea que eso es lo que hace estar lejos de Dios, aflicción. ¿Ustedes quieren ir al mundo? ¿Quieren dejar a Dios de lado o se quieren tomar un año sabático, irse de vacaciones, irse al mundo, ir con una mujer pagana, irse con un hombre pagano, dejar las cosas de Dios? Bueno, vayan, pero vamos a ver que o volvemos como el hijo pródigo o nos quemamos en el infierno. Pero que va a haber aflicción, va a haber aflicción. Entonces, lo que vemos en el versículo 16 dice que Jehová levantó jueces que los librasen de la mano de aquellos que los despojaban. Entonces estos jueces eran guerreros, eran militares, eran caudillos, hombres que Dios levantaba, que los preparaba y que los llevaba a que conquisten, que puedan hacer frente a estos enemigos. Entonces el pueblo, más o menos, los llevaban a la victoria. Entonces, pero en el versículo 17 nos dice que tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron detrás de sus dioses. ¿Qué significa esto al día de hoy? Hoy se puede levantar cristianos, Dios que levanta hombres que hablen de la Biblia, que hablen del pecado, que exhorten, que reprendan, que sean hombres de Dios, y vamos a ver que el que se hace llamar pueblo cristiano no lo acepta, no lo quiere. Entonces vemos que se apartan del buen camino. Eso se llama la apostasía. Por ejemplo, a una persona fanática de Dante Gebel, díganle que el entretenimiento, Dios no pide entretenimiento en la iglesia, y ellos contentos porque Dante Gebel te hace un show, te pone magos, te pone un circo, están en lugares cómodos, y es todo diversión. No hablan del pecado, no hay que corregir nada, y encima te dan palabra de aliento. Bueno, vayan a decirle que eso está mal. No van a querer saber nada. A una mujer que sigue a Yesenia Ten, que les digan de que el feminismo Dios no lo aprueba. No toquen al ungido, van a decir. Bueno, ahí tenemos lo mismo, eso se llama apostasía. Lo que estamos viviendo, estas iglesias que parecen templos zumbandas, templos de brujos, que parecen todo misticismo, que parecen gritos, que parece un loquero, eso se llama apostasía. Pueblos apóstatas. Pero Dios en su misericordia levanta hombres de Dios. Hoy también ese es el mismo carácter. Entonces acá estamos viendo que empiezan a levantar jueces. En el versículo 18 vemos que Jehová estaba con el juez que levantaba. Si Dios levantaba a un hombre, Dios mostraba con evidencias de que ese hombre estaba con Dios. Vemos que los libraban de las manos de los enemigos todo el tiempo que estaba el juez. Entonces, cada vez que el Señor levantaba un juez, el pueblo estaba con este juez. Entonces, Brian Alegre, ¿cómo andás, hermano? Bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces, estos jueces guiaban a estos pueblos rebeldes y los pueblos se volvían a Dios a través de estos jueces. Por eso hay que orar y hay que pedir que el Señor envíe salvadores, tendría que ser. Salvadores, gente que salve de las garras de las falsas religiones, gente que se están perdiendo. Y es ahí donde Dios levanta este tipo de hombres formados por Dios. Entonces, pero esto es una capacitación personal cuando Dios los prepara a estos hombres. No es cuando uno dice, bueno, yo soy un guerrero, yo soy un princeso del reino de los cielos y bueno, me voy a salvar al mundo. No, así les va. Entonces, en el versículo, pero todo esto lo hace Dios por misericordia, porque si es por el pueblo, nosotros nos perdemos en el infierno. Entonces, vemos que por misericordia hacía todo esto el Señor. Pero a causa de los gemidos que los oprimían, el Señor empieza a levantar estos jueces. Entonces, pero más acontecía que al morir el juez, moría el juez y estas personas se volvían a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Es como decir que estas personas no eran capaces de tener una comunión con Dios, hacían todo porque había alguien que les decía que era lo que tenían que hacer. Entonces, este pueblo comienza a estar oprimido nuevamente como en los tiempos de Moisés. En los tiempos de Moisés en Egipto estoy hablando, afligidos. Entonces, ellos se volvían atrás, se corrompían más que sus padres. Y nos dice que no dejaban su obstinado camino. Necios, necios. ¿Qué significa esto? Necio, obstinado, significa una persona dura, terca. Por ejemplo, yo me encuentro con gente que les decimos, no sé, por ejemplo, no se puede ungir con aceite hoy en día en las iglesias.
No, no, pero el aceite, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Bueno, se los explicamos, les mostramos la Biblia, le decimos cómo se utilizaba el aceite en el Antiguo Testamento, cómo se utiliza en el Nuevo, todo. Bueno, ¿entienden? Sí, 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 lo entendés, pero vamos a ungir con aceite. Necios, tercos, obstinados. Yo cuando me encuentro con soñadores, ahora hace tiempo que gracias a Dios no me encuentro con tantos soñadores. Soñé esto, soñé lo otro, el Señor me dijo, el Señor me prometió, y esto y lo otro. Y caminan como si lo que soñaran es palabra de Dios. Y les decimos, no, no nos podemos guiar por los sueños, la profecía completa es las escrituras, y bueno, le contamos todo, pero no, sí, 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 lo entiendo, pero no quiero saber nada. Necios, obstinados. Por ejemplo, yo vengo de la familia de los testigos de Jehová. Le sacamos las Biblias, le mostramos los versículos bíblicos, le hablamos acerca de que Jesucristo es Dios hecho carne, todo. Bueno, ¿está en la Biblia? Sí, sí, está en la Biblia. ¿Lo crees? No. Tercos, necios, obstinados. Yo diezmo porque el Señor me pide y si no le estoy robando a Dios. Sí, pero no estás bajo la ley, dalo por amor, pero no des un número. No, 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 porque yo sigo haciendo necios. Les importa tres pepinos que esté escrito en la Biblia. Y acá estamos viendo este pueblo que es igual al de hoy, es lo mismo, porque el corazón del hombre es lo mismo. Vemos que el corazón del hombre es lo mismo en el tiempo de Adán, en el tiempo de Eva, en el tiempo del rey David, de Moisés, a lo largo de la historia es el mismo corazón del hombre. Pero no, hoy estamos en el siglo XXI, oh, somos más inteligentes que todos, ¿eh? Menos mal, menos mal. Y así camina el hombre, pensando que hace 100 años atrás el hombre era un retrógrado, era un tonto. Hoy descubrieron de que podés fornicar, que si te sentís ser un perro, sos un perro, que podés tener relaciones con quien quiera. Total, estás en el siglo XXI. Bueno, lo mismo decía el pueblo de Sodoma y Gomorra. Así que, pero bueno, después vemos que cayeron fuego del cielo y esto no era una fiesta de parte de Dios. Pero vemos que la necedad y la terquedad es algo que está en la naturaleza humana, no tiene que ver con las épocas. Por eso vemos que lo mismo que pensaban estos hombres de jueces y eran religiosos, es lo mismo que estamos viendo hoy en el sistema religioso. Entonces, lo que vemos es que, Cristina Torres, ¿cómo andás? Bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces, lo que vemos es que ahora, en el versículo número 22, esto es todo un repaso de lo que estábamos viendo ayer, nos dice, todo esto vemos que, a ver, lo que nos dice es que Dios no había arrojado a todo el pueblo, a todo lo que era la tierra prometida. Josué conquistó un 80% aproximadamente, es un número. Y quedó tierra sin conquistar. ¿Qué significaba esto? Porque muchos decían, no, pero ¿por qué Josué no conquistó todo ya que estaba, ya que era valiente, ya que el pueblo estaba bien? No, 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 Dios dijo, no van a conquistar todo. ¿Para qué? Porque esta generación siguiente Dios lo tenía que probar para ver si amaban a Dios. Entonces ahí vemos cómo Dios nos prueba. Da la casualidad de que hoy el sistema religioso no quieren pruebas, no quieren que Dios los force a nada. Viene una prueba, estamos bajo maldición. Viene otra prueba, estamos bajo pecado. Viene otra prueba y llorando y así anda el pueblo. ¿Cuál es el problema? El problema es que Dios nos envía pruebas, tribulaciones, enemigos, todo tipo de pruebas que nos saca del confort. ¿Para qué? Para ver si lo vamos a adorar a Él, si somos fieles. Entonces, en el versículo 24 nos dice que para probar con ellos a Israel si procuraran o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Entonces, para esto, Dios dejó que Josué no conquiste todo. No es que Josué no pudo, no es que... No, 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 Dios dijo hasta acá nada más. Así como Dios dijo, Moisés, llegás hasta la puerta de la tierra prometida, hasta acá te voy a usar. Está todo controlado por Dios y a Josué también, hasta acá vas a controlar. Esto lo tienen que conquistar la descendencia que viene. Y ahora se encuentra con una tercera generación que no conoce a Dios y no puede conquistar nada. Entonces, vemos que nos dice en el versículo 23, por esto dejó Jehová aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en manos de Josué. Esto es lo que les estoy diciendo. ¿Pero todo para qué? Para probar. Versículo 22, para probar. Y este es el caminar del creyente. Vamos a Deuteronomio capítulo 8, creo que era, no sé si no me acuerdo este versículo, pero nos habla acerca de las pruebas. 7 o 8, sí, 8. Deuteronomio capítulo 8 nos dice,
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová. Esto es lo que nos dice a nosotros, que nos vamos a acordar de todo lo que fue desde que aceptamos a Cristo hasta hoy, por todo donde nos llevó el Señor. Y muchos te predican de que aceptas a Cristo y vas a ser el hombre más feliz del mundo, que Cristo te quiere solucionar todos los problemas. Vos solamente tenés que pedir con esa boquita. Esto es lo que te predica el sistema nefasto religioso que estamos viendo en la actualidad. Entonces dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto. El desierto es un lugar árido, seco, de soledad. Entonces nos ha traído el Señor desde que lo aceptamos por un desierto. Entonces, ¿pero para qué? ¿No sería mejor, Señor, dame la tierra prometida? Pedimos, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y no tengo más problemas. O me doy la mano con 5 hermanos religiosos y nos ponemos a gritar contra Satanás con fuerza, que es lo que está haciendo todo el mundo. O mejor, me caigo al piso y vomito. ¿Qué más santo que eso? ¿Cómo no voy a ser feliz si estamos haciendo todas estas cosas en la iglesia? Bueno, ahí estamos viendo que eso viene del paganismo. Pero Dios nos habla de que nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para afligirte. No, que Dios malo. Yo creo en un Dios de amor, que Él me llamó para hacerme mimitos, cariñitos, coquillitas, de levantarme en sus brazos y que yo sea feliz. Y en un contexto de vagancia. A eso sí que fui llamado. Qué bonito este Dios. Pero vemos que la Biblia dice todo lo contrario. Por eso nos dice que el Señor nos llamó al desierto. ¿Para qué? Para afligirte, para probarte. Tu fe debe ser probada. Te haces llamar hijo de Dios, aceptaste a Jesucristo, amarás a Dios por sobre todas las cosas, y Dios te va a poner pruebas para probar tu fe, para ver si somos dignos de ser hijos de Dios, para ver si somos dignos de tener una vida eterna. Pero no, los cristianos de hoy no pueden aceptar ninguna crisis, ningún problema, porque claro, si son hijos de Dios, entonces, como son princesos de Dios, ellos viven todo totalmente de punta en blanco, declaran sanidad, ellos viven en una realidad totalmente equivocada. Entonces, lo que vemos es que acá el Señor está diciendo que nos lleva al desierto para probarte. Por eso está diciendo que a esta tercera generación sería lindo que ellos digan, bueno, ya Josué conquistó todo lo que tenía que conquistar, ya Moisés acercó a Josué hasta acá, Josué conquistó todo, y ahora nosotros, que somos la tercera generación, somos los princesos del reino de los cielos, y vamos a ser felices y vivir en Cristo sin ningún problema. Y si hay algún problema, le pedimos al Señor que solucione todo. Así está caminando la iglesia hoy, no aceptan ninguna prueba. Como dijo esta cantante que cantaba bonito, hola Luisa de la Cruz, ¿cómo andás? Entonces, como decía esta mujer que canta bonito, Cristín Di Clario, que le dijo a un pastor que se estaba por morir, bueno, Señor, curalo, sanalo, porque no acepto un no como respuesta. Bueno, ahí estamos viendo la soberbia del hombre. Porque acá cuando estamos viendo de pruebas, hasta puede quitarte familiares queridos, Señor. No, no, Dios es un Dios de amor. Bueno, eso es lo que vos pensás. Si vos fueses Dios, podrías hacer esto. Entonces, lo que vemos es que este es el proceso por el que Dios pasa a los hijos de Dios, por prueba. Tu fe debe ser probada. Entonces, el Señor te dice, ¿querés la tierra prometida? Te espero del otro lado del desierto. Y en el desierto vas a estar en soledad, te va a sacar todo lo soberbio, todo lo orgulloso, te va a mortificar los pecados, te va a ayudar a mortificar los pecados. Entonces acá vemos que el Señor te lleva al desierto para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Esto es lo que hace el Señor. Porque obviamente que si yo tengo salud, dinero, amor y todo lo que mi corazón desea, así cualquiera sirve al Señor. Dios te dice, a ver si me amás en el medio de la crisis económica, a ver si me amás en el medio de una pandemia, a ver si me amás cuando encontraste el amor de tu vida en una persona, a ver si me amás ahora que conseguiste el trabajo que querés, a ver si me amás ahora que estás preso, a ver si me amás ahora que estás en quiebra, a ver si me amás ahora que estás enfermo. ¿Se entiende? Esto es lo que está haciendo el Señor. Entonces está diciendo que para probar lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no los mandamientos, y te afligió. Esto es lo que está diciendo el Señor, te aflige, te afligió y te hizo tener hambre. Lo que vemos es que el Señor te hace tener hambre en el desierto. ¿Qué significa? El desierto es la soledad, es la aridez.
es un camino hostil, es un camino de calor, un camino de frío, un camino de soledad, de animales endemoniados. Y en ese contexto, Dios te alimenta, Dios te sustenta. Como lo estuvo Elías cuando los cuervos les daban de comer, lo alimentaba a través de los cuervos. Elías tuvo su desierto. Entonces, Luis Campoverde, hermano de Ecuador, ¿cómo andás ahí, hermano querido? Gracias por estar ahí, qué lindo verte. Vanessa Rossi, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Entonces, el Señor dice, te hizo tener hambre en el desierto. ¿Qué significa esto? Ya buscaste en el mundo, buscaste en el pecado, buscaste en la religión falsa, buscaste declarando, buscaste decretando, buscaste bañándote con aceite, buscaste a través de danzas, a través de religiosidad, de todo, pero nada te puede saciar. Entonces ahí empezás a tener hambre del Dios verdadero y es ahí cuando te da la palabra. Y es ahí cuando el Señor nos está alimentando. Hoy el Señor nos está alimentando con su maná, con su palabra. Entonces lo que vemos es cómo estamos delante de Dios afligidos y es ahí donde el Señor nos empieza a dar el alimento. Y es así como vamos caminando. Pero vemos que el pueblo de jueces no quería saber nada con esto. No, ellos querían vivir felices y cuando se dieron cuenta estaban siendo atacados por todos. Entonces, hola Marisol Rodríguez, ¿cómo andás, hermana? Gracias por estar ahí. Qué lindo el grupo que está siempre firme, que son siempre los mismos, ya nos conocemos. Entonces, te afligió y te hizo tener hambre, te sustentó con maná. Esto es lo que está haciendo el Señor, nos está sustentando con su palabra en el medio de la prueba. Comida que no conocías tú. Claro que no conocíamos este alimento. Claro que nosotros, yo estuve en una iglesia pentecostal cuando acepté a Cristo. De chico hasta los 13 años estuve en sectas de los testigos de Jehová. Pero después, cuando recibí a Cristo, empecé a ir a iglesias pentecostales. ¿Qué es lo que pasa? No conocía la palabra de Dios. Iba con la Biblia. Fíjense qué bonito que iba con la Biblia a la iglesia. Fíjense qué bonito que el pastor abría la Biblia y leía la Biblia. Pero no conocía el alimento. Porque me estaban dando chatarra, me estaban dando basura. Pero el Señor me tuvo que sacar de ese contexto religioso pagano, me tuvo que sacar de mi confort, me tuvo que sacar todo lo que yo estaba pegado para estar en soledad con Él. Y en ese contexto el Señor me sustentó con maná, comida que no conocías, comida que no conociste tú, te está diciendo el Señor, ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, este es el versículo que el Señor aplica a Satanás cuando lo viene a tentar. Entonces, bueno, ¿a qué es lo que estamos viendo? ¿Qué quiero llegar con esto, con Deuteronomio 8? Con que van a haber pruebas, va a haber aflicción y Dios te empieza a probar. Entonces, lo que estamos viendo es que Dios, ¿cómo está probando ahora al pueblo de Israel? Lo está probando con enemigos que no fueron conquistados. Entonces, hoy aceptamos a Cristo. Esto no es la garantía de que no vamos a sufrir más. Paren de sufrir. Hay muchas iglesias que están como esta iglesia de los brasileros que dice paren de sufrir, que habla medio en portugués. ¿Qué es lo que dicen? Paren de sufrir. Entonces vienen las personas y cuentan, no, la verdad que yo tenía un cáncer, estaba fulminado, estaba agonizando, estaba endeudado, estaba triste, me estaban por amputar una pierna, mi mujer me dejó, el trabajo me echaron, todo mal en mi vida. Y fui un viernes a la iglesia y el sábado conseguí trabajo, mi mujer volvió, era negro y pasé a ser rubios de ojos azules. Y bueno, vienen con estos delirios, que ese no es el Dios de la Biblia. Pregúntenle a Job cómo le fue si no lo afligió. Pregúntenle a David, pregúntenle a Moisés, a los hombres de la Biblia. Y a ustedes mismos también, mis hermanos queridos, porque el Señor también los prueba a ustedes. El tema es que no entendíamos nosotros. ¿Cuál era el problema que había en nosotros? El Señor nos llama y nos empieza a probar y no podíamos soportar la prueba porque no teníamos palabra de Dios. En la iglesia te decían, bueno, acepten a Cristo, el Espíritu Santo es alegría, y vienen con todos estos delirios. Y claro, no tenemos armas para poder luchar y para poder soportar estas pruebas. Bueno, entonces, ahí vemos que por esto Josué no conquistó todo el territorio. Esto era para la prueba de la generación siguiente. Entonces, esto es lo que tenían que conquistar ellos, cada uno con sus pruebas. Y ahora aparece en el capítulo número 3 las naciones que fueron dejadas para probar a Israel.
Acá estamos viendo cómo Dios prueba, así como dijimos que en Deuteronomio 8, Dios nos aflige, nos prueba, siempre tiene pruebas preparadas para nosotros. Y nosotros pensando que no, todo lo contrario, el Señor tiene dinero, fama, honores, bienestar. Entonces, el cristiano moderno quiere vivir 10 puntos en este mundo, quiere vivir como en el cielo. Y después de que muere, quiere vivir en el cielo también con todos los honores de vivir en el cielo con Cristo. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, pero no entendieron nada. O sea que en vano Pablo dice pelea la buena batalla, que es una guerra espiritual. Bueno, empiezan a obviar tantas cosas. Bueno, en el capítulo 3, este es el que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver el capítulo número 3. Mañana vamos a ver, aparece Débora, aparece esta jueza, que claro, Débora es para que las pastoras sean pastoras. Pero bueno, vamos a estudiar un poquito en el contexto bíblico. Bueno, en el capítulo número 3 nos dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar, con ellas a Israel. Estas son las ciudades. Acá vamos a ver qué es lo que dejó Dios, que no es al azar, que no es que dijo, Josué dijo, no pude conquistar esta parte. No, 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 no. Dios dice hasta acá nada más. Esto no. Entonces acá está diciendo que estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. A todos aquellos que no habían conocido la guerra de Canaán, que es lo que estamos viendo. Esta era la prueba para los que no conocían la guerra. Fíjense cómo Dios, un Dios de amor, les tiene guerras preparadas y aflicciones para el pueblo. Pero el hombre no lo acepta. Entonces, este pueblo no habían conocido las guerras de Canaán, pero por algo les dejó estos pueblos para ir a conquistar. No estaban de vacaciones, no estaban en Cancún. Entonces, acá lo que vemos es que esto significa el aguijón en la carne. Cuando Pablo dice, tengo un aguijón en mi carne, no se sabe si era de salud, no se sabe si era de la vista, no, había algo que lo tenía mal a Pablo. Y el Señor se lo dejó, porque necesitaba que esté humillado delante de Dios. Y a muchos de ustedes, ¿por qué se piensan que el Señor por ahí los tiene solteros? ¿Por qué las tiene solteras? ¿Por qué el Señor los tiene sin trabajo? ¿Por qué no prosperan? ¿Por qué? Muchas veces, porque es la prueba que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué siempre tengo este problema de enfermedad? ¿Por qué siempre estoy con el asma? ¿Por qué nunca puedo respirar? ¿Por qué siempre estoy mal económicamente? ¿No se preguntaron por qué es una prueba de parte de Dios? Para ver si habías de guardar los mandamientos. O si lo primero que hacemos es salir corriendo al médico, vender el alma al diablo, empezar a comprar remedios, buscar en páginas de internet, buscar en el psicólogo, buscar en el sexo, buscar en el psiquiatra. Porque muchos hacen eso. Pero Dios te pone una prueba para ver si realmente esperamos en Él. Entonces acá vemos que este es el aguijón de la carne para este pueblo de jueces de la tercera generación. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ir a luchar, pero no entendieron eso. Es más, se fueron a adorarlos a ellos. Entonces, acá estamos viendo, en el versículo número 2, nos dice, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Fíjense que esto lo hizo el Señor para que conozcan la guerra. Acá estamos viendo la soberanía de Dios. Acá estamos viendo un control absoluto de parte de Dios. Cuando estábamos leyendo el libro de Josué y estudiando, decíamos, no se los quería decir tampoco en su momento. Porque veíamos que conquistaba y parecía que conquistaba a medias Josué. Pero yo tampoco no les quería decir, no, lo hace esto porque quería que entremos en sintonía con para qué era, con qué estaba pasando. Entonces, acá nos dice que esto, lo que no pudo conquistar Josué, era la prueba para este pueblo porque no conocían la guerra. Entonces, el Señor tiene guerra para todos. Los que se hacen llamar hijos de Dios van a pasar por el fuego. Pero no, eso era para David, que David, bueno, él sí necesitaba una prueba. Eso era para Job. Pero yo como soy un princesito del reino de los cielos, yo ya le pido al Señor y como sé declarar, le declaro y le pido al Señor lo que yo quiero. Y así vivimos felices. ¿Se entiende cómo están viviendo hoy? Pero no. Hoy lo que tenemos que decir es, Señor, en este proceso nos está capacitando para la prueba. ¿Se entiende? Acá está hablando que va a haber guerra, que va a haber pruebas. Pero el Señor tampoco te manda a la guerra, sino más te quiere capacitar, te quiere preparar para esto. Entonces, ¿el Señor qué es lo que está haciendo ahora? ¿Por qué están todos atentos ahora escuchando? ¿Por qué están todos analizando? ¿Por qué nos gozamos? ¿Por qué seguimos un orden de estudio? Porque en ese contexto el Señor te está capacitando.
Ahí el Espíritu Santo está capacitando al creyente. Por eso cuando venga la prueba, no estemos, ay Señor, pobre de mí, ay Señor, hermanos, oren por mí. Hola Silvia Rojas, ¿cómo estás? Bendiciones, hermana. Entonces, cuando viene la prueba, nosotros ya tenemos que estar preparados, capacitados, listos para la guerra, esperando la prueba, esperando la guerra. Esto es lo que tenemos que estar. Pero hay muchos cristianos que te agarran de una prueba y ya andan llorando, gritando, decepcionados, vendiendo el alma al diablo. No, 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 no. El Señor nos está preparando y capacitando. El Espíritu Santo es lo que está haciendo esta obra. Por eso es tiempo de estudiar, hermanos, no se adelanten. Yo sé que muchos por ahí quieren servir, yo sé que muchos por ahí quieren salir a la guerra, que quieren salir a conquistar, pero el Señor te está diciendo, no es tiempo. Es tiempo de que te prepares y que te capacites. Ahora van a empezar a aparecer los jueces y ellos estaban preparados y capacitados por Dios. Vamos a ver cómo funciona. Entonces, este pueblo no conocía la guerra. Por eso vemos que solamente para que el linaje de los hijos de Israel, de la tercera generación, conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no habían conocido. Versículo número 3. Los 5 príncipes de los filisteos, y acá estamos viendo cómo ya ahora les levanta estos pueblos enemigos, los príncipes de los filisteos. Los filisteos están en la parte oeste, en la parte más o menos por donde es Palestina. En la actualidad es Palestina. Todo lo que es la franja de Gaza, toda esta parte, que en el mapa, bueno, lo tendrían que tener ubicado. Bueno, ahí están los filisteos. Y los filisteos va a ser un pueblo que lo van a volver loco al pueblo de Israel. Van a vivir pensando cómo invadirlos, cómo conquistarlo. Y esto, el filisteo representa el pecado. Satanás. Satanás está constantemente a ver cómo nos viene a atacar, cómo nos invade, cómo come el territorio de nuestra tierra prometida. Cómo te quita la paz, cómo hace que dudes de Dios, cómo te hace caer en pecado, cómo hace que tengas una mente torcida para que no estemos bien delante de Dios. Esto es lo que es el filisteo. Siempre con el pecado. Cuando hablamos de Goliat, un filisteo, si hablamos de un filisteo, Goliat. Pero muchos dicen, los que enseñan la falsa doctrina, tu problema es Goliat. Entonces, vos sos David, que con una onda vas a matar a Goliat. Entonces, se va a levantar el gigante, porque Dios te quiere dar esa casa, Dios quiere que seas millonario. Entonces, como Dios quiere que seas millonario, va a haber un gigante. Entonces, el gigante lo vas a matar como David y vas a obtener esas riquezas. No, no es para eso. El gigante es el pecado. Esto es lo que nos está enseñando las Escrituras. Todo lo que estamos viendo es el pecado, guerras, luchas, es una estrategia esto. Y ahora vamos a ver las estrategias de estos jueces. Entonces, acá estamos viendo los 5 de los príncipes de los cananeos, los sidonios y los heveos que habitaban en el monte del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta llegar a Mat. Versículo número 4. Y fueron para probar ellos a Israel. Acá estamos viendo cómo Dios levanta a estos pueblos para pelear contra Israel. Pero da la casualidad que el Señor levanta un pueblo para luchar contra nosotros. ¡Ay, Señor! Clamamos tu nombre, que me saques del problema. Esta es la oración común del cristiano. Nosotros nunca debemos pedir que el Señor nos quite del problema. Eso es no conocer el carácter de Dios. Por ejemplo, a mí me puede agarrar un cáncer ahora y hasta fulminante. Ser hijo de Dios no me hace exento de nada. Me puedo agarrar el coronavirus, me puedo morir, cualquier cosa. No somos inmortales ni somos especiales. El sistema religioso se cree que cuando está por caer un avión y se está por estrellar, frena 5 minutos antes, se bajan los hijos de Dios y sigue y chocan y explotan. Y se murieron todos menos los hijos de Dios. Esto es lo que quieren enseñar, pero no es lo que muestran las Escrituras. A mí me puede agarrar un cáncer fulminante. Y tampoco digan, no, porque tu boquita tiene poder, lo estás llamando, lo estás declarando. No, no, es algo de realismo. Pero el mundo se cree que tenemos poder en la boca. No sé qué estuvieron fumando. Entonces, lo que vemos es que Dios levanta enemigos. Y mucho cuando viene un problema, llámese como sea, crisis financiera, física, económica, crisis matrimoniales, muerte de un ser querido, muchas pruebas que Dios va a levantar. Y lo que hace el cristiano es, Señor,
Sácame de este problema. Jamás oremos de esta manera. ¿Por qué? Porque no le podemos pedir al Señor, que el Señor es el que te está dando la prueba. Señor, sácame de la prueba. Es no estar en sintonía con Dios. Y así andan muchos. Por ejemplo, muchos andan caminando por el mundo. Ay, Señor, líbrame de este problema. Señor, sácame de esto, lo otro, prosperame, no quiero más pobreza. Y no entendieron que es Dios mismo el que te está dando la prueba. Nos estamos contradiciendo. ¿Cómo debe orar un cristiano maduro? Señor, no entiendo esta situación. Señor, se me va de las manos. No sé qué hacer, estoy desbordado. Pero dame fuerzas, dame aliento para poder soportar esta prueba. Es una leve tribulación, como decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un adelantado para la época. Hasta más adelantado que Moisés. Moisés decía, Moisés se quería morir, Elías se quería morir, pero Pablo decía, es una leve tribulación. Así debemos afrontar las pruebas. Es una leve tribulación. Entonces, con ese contexto deberíamos caminar, pero acá el Señor le está poniendo pruebas y el pueblo ya empieza a teclear, empieza a caer. ¿Y cuántos cristianos hay que tienen 40 años en Cristo y siguen con el mismo problema desde que llegaron? Nunca pudieron llegar a superar ninguna prueba. Siempre murieron en la primer pruebita, en el desierto. Entonces acá nos dice en el versículo 4 que, y fueron estos reyes para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová. Entonces el Señor te pone las pruebas para ver qué es lo que haces, si realmente te sostenés en Dios o salís corriendo pidiendo ayuda a cualquier santo que encontrás, a cualquier... Bueno, entonces acá lo que nos está diciendo que cuando viene una prueba es para ver si seguimos firmes, si seguimos con la palabra. Y no solamente pruebas, porque muchas veces el bienestar también te aleja de Dios. Entonces, muchas veces Dios también te puede prosperar para ver si realmente lo amamos. Por ejemplo, yo por ahí siendo pobre, estudio, leo, ayuno, bueno, seguimos. Pero capaz que el Señor me da $1.000.000 y ya no necesito más a Dios. Porque claro, si ya tengo $1.000.000, entonces el Señor te va a probar con lo que sea. Yo sé que muchos van a querer esa prueba de ser millonario. Pero bueno, el Señor va a utilizar todos los medios que en su soberanía le parece correcto. Entonces acá le está diciendo para ver si obedecían los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por Moisés. ¿Qué mandamientos? La ley. Nosotros con los 10 mandamientos tenemos que estar firmes. No tendrás dioses ajenos delante de mí, guardarás el día de reposo. Bueno, todos los mandamientos, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no matarás. Todo por amor a Dios. Y en el medio de la prueba, ese es el contexto. Porque mientras somos felices, wow, va todo bien. Pero en el medio de la prueba, en el medio de la crisis. Hola Johnny, ¿cómo andás, hermano? ¿Todo bien? Y en el versículo número 5 nos dice, así los hijos de Israel habitaban entre el cananeo. Fíjense que acá lo que nos está diciendo, ¿qué es lo que hacía el pueblo de Israel? Que ellos tenían que conquistarlo. Habitaba entre medio de los cananeos, entre medio de los heteos, entre medio de los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? No conquistaron nada estos muchachos. ¿Cuál era el mandato de Dios? No vamos a ir de vuelta, pero Deuteronomio 7 nos habla de que cuando vayan a esas naciones que conquista el jebuseo, al heteo, al cananeo, que son todo esto. Y ahora lo estamos viendo acá, no cumplieron nada, muchachos, no vencieron ningún pecado. ¿Qué era lo que dijimos que representan cada uno? El cananeo representaba el amor al dinero, el amor al mercader. El heteo era un espíritu de miedo, de que nos agarra temor, parálisis y nos quedamos quietos, no queremos hacer nada. Miedos de ofrendar, miedo de confiar en Dios, miedos de servir. El amorreo era un espíritu de soberbia, de arrogancia, de altivez, de creerte importante. Este es otro espíritu que debemos vencer. El fereceo era un espíritu de pereza, de apatía por estudiar, por servir, por vivir en santidad, en la vagancia pura. Los heveos, que tenía que ver con los que daban lástima. Los heveos, los que tenían una mentalidad chica. No, yo siempre soy pobrecito, yo no voy a prosperar, yo no voy a progresar, no sirvo para nada. Ese espíritu de miseria. Y el jebuseo, que es el espíritu religioso.
no toquen al ungido, Dios es amor, no juzguemos, esa pollera es muy corta, el pelo tiene que ser así, hay que usar corbata, en esta iglesia hay que bailar, en esta iglesia el pastor es el ungido, tenemos que diezmar, nos tenemos que callar, solo Dios juzgará. Bueno, ahí tenemos el religioso, que viven condenando, que viven pisando, que viven trillando a las personas. Entonces, acá estamos viendo que este pueblo no conquistó nada. Estaban viviendo felices con ellos. Entonces, es ahí donde vemos un cristiano donde decimos, hermano, ¿cuánto hace que estás yendo a la iglesia? Por ejemplo, no, hermano, yo acepté a Cristo hace 15 años y el Señor me cambió la vida, me cambió la... Sí, pero veo que seguís siendo esclavo de amor al dinero. Veo que tu vida está detrás del dinero, o sea que no conquistaste el amor, el cananeo. Veo que no estás desarrollando ningún ministerio. No estás caminando, no estás sirviendo, no estás estudiando, no estás haciendo nada. El espíritu eteo, miedo, temor, paralizado. Y además sos un soberbio, sos un arrogante. Vos te pensás que Dios está con vos, que tenés poder, que podés resucitar muertos, que vos sos especial, que Dios te habla a vos, que Dios te habla en sueño. Juanito, venís mal, ¿eh? Y no solamente eso, sino que estás viviendo entre medio de los fereceos. O sea que no estudiás, que no lees, no tenés murallas. Claro, porque la letra mata y el espíritu vivifica, esto es lo que te van a decir. Heveos, encima te pones en una postura de víctima, encima te pones que pobre de mí, pobre de mí. Y encima sos un religioso de cuarta. Vivís hablando de religión, pero entonces acá estamos viendo un cristiano que no cumplió nada, que no hizo nada. Pero eso sí, 15 años yendo a la iglesia. Ese es el cristiano que está entre medio de estas naciones, viviendo entre medio de ellos. Entonces acá estamos viendo que este pueblo vivía con los amorreos, vivían con esto, adoraban a sus dioses, a todos menos a Jehová. Entonces, en el versículo número 6, y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijos a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Esto es lo que hace el paganismo, el yugo desigual. Entonces acá lo que estamos viendo es que viviendo tanto en el mundo, viviendo como pecadores, vivimos tranquilamente como pecadores. Una vez una mujer me dice que tenía años en Cristo, cantaba en un coro de la iglesia, vivía con la Biblia, haciendo estudios, todo, y me dice, mira, te quería hacer una pregunta. Yo conocí a un hombre, y el hombre es muy bueno, el hombre es muy... no es creyente, pero es mejor que cualquier cristiano, y tenemos como una fe, y estamos ahí, qué bonito, y que qué sé yo, y que... Yo, bueno, a ver, primero que si estás bien con un hombre del mundo, es porque sos del mundo. ¿Se entiende? Entonces, el tema y después con la mentira de que, bueno, algún día se va a convertir. Pero bueno, lo que tenemos que ver es que el yugo desigual es que estás en el mundo. No es que vos vas a llamar a esa persona a Cristo, no, esa persona te va a llevar a vos más al mundo. Entonces a esta persona yo le dije, no, el problema es que vemos que amás mucho el mundo, porque si tienen muchas cosas en común y no es de Dios, porque obviamente si vos le hablas de Dios y la persona no te va a aceptar nada, no sé, eso es más del mundo que de Dios. Entonces ahí estamos viendo el yugo desigual. Entonces acá estamos viendo de que esto Dios le había prohibido terminantemente. En Éxodo capítulo 34, versículo 15 y en Deuteronomio 7, versículo 3, el Señor le dice que no te unirás en yugo desigual, que no vas a hacer alianzas con estos pueblos. Los tenés que matar. Y esto es lo que te dice el Señor, no hagas alianzas con estos pueblos. No hagas alianzas con el mundo, no hagas alianza con el pecado. Bueno, pecado, yo te tengo acá, no soy esclavo, pero cada tanto me doy el gustito de fornicar, cada tanto robamos, cada tanto hacemos un negocio ilícito, total, estamos bien, pero bueno, estás viviendo entre medio de estos pueblos paganos. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Ya vemos que acá no conquistan nada. Y si no conquistamos nada, estamos en la oscuridad, estamos en apostasía. Pero eso sí, ellos eran muy religiosos, ¿eh? Ellos, como ser hoy todos van a la iglesia. Todos cantan, se saben todos los coritos de Marcos Witt, se saben todas las canciones, saben versículos. Sí, 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 todo bien. Pero están en oscuridad, están muertos espiritualmente, porque son esclavos. Entonces, lo que vemos en el capítulo, en el versículo número 7, vamos a ver que ahora se va a levantar un juez. Este es el primer juez. Anótenlo ahí en la Biblia o donde los tengan, el primer juez de la Biblia.
Entonces, en este contexto de oscuridad, el Señor levanta a un juez, que es Otoniel. ¿Quién era Otoniel? Este era el yerno de Caleb. ¿Se acuerdan que cuando iban a tomar Hebrón? No era Hebrón, no me acuerdo ya qué ciudad era, pero cuando fueron a tomar una ciudad, dice que el valiente que vaya a conquistar, que le iba a dar a su hija Axa. ¿Y quién es el que fue? Otoniel. O sea que ya vemos que era un hombre valiente, que era un hombre de Dios. Ya habíamos visto que su mujer pide un campo y le había pedido fuentes de agua. Eso mostraba que eran personas que anhelaban el agua, Cristo, la palabra. Entonces acá estamos viendo que era un matrimonio, una pareja de Dios. Entonces acá el Señor levanta el primer juez. Recuerden que los jueces están formados por Dios, fuera del sistema religioso siempre, como Jesucristo. Entonces ahora vemos que en el versículo 7 nos dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Fíjense que esto cada 10 versículos aparece, hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Así está el sistema religioso, así está el mundo, por eso el mundo está como está, porque no hay luz. Vuelven a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Vuelven al paganismo, vuelven a la iglesia, vuelven a hacer todas las ridiculeces que hacen en las iglesias, todo menos estudiar. Eso es hacer lo malo delante de los ojos de Dios, entre tantas cosas. Y se olvidaron que vemos que estas personas obviamente tienen Biblia, tienen palabra, tienen predicadores, pero se olvidaron a Jehová su Dios. Y esto es lo que vemos hoy. Toda la gente va con la Biblia a la iglesia, toda la gente va con su corbata, toda la gente lleva una religión hermosa, hasta le hablan del pecado, tantas cosas, pero se olvidan de Dios, no le importa nada, no son temerosos de su palabra. Entonces lo que vemos es que y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Entonces recuerden que los Baales tenían que ver con sacrificios, con prostitución, sacrificios de niños, todo esto era para adorar a este Baal. Y vemos que también estaba Astarot, y ahora vemos que acá aparece en lo que es la estatua de acera. Esto ya también tiene que ver con el sexo ilícito, bueno, todo lo que es paganismo. Entonces acá estamos viendo de que sirvieron a los Baales y a sus imágenes, o sea que se olvidaron de los 10 mandamientos. Por eso vemos que cuando dice, olvidaron a Jehová, olvidaron de sus mandamientos, olvidaron de su ley. Yo solamente les digo, vayan a las iglesias y hagan un test. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos? Y se van a llevar una sorpresa muy grande. Entonces, si no conocen los 10 mandamientos, significa que están haciendo lo malo delante de Dios. No solamente por conocerlos. Porque seguramente si no conocen los 10 mandamientos, ¿cómo lo van a cumplir? Es una cuestión de lógica. Eso significa que no les interesa cumplir los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque han olvidado a Jehová. Versículo número 8. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. No, Dios es amor. Dios no va, no hay infierno. No, Dios es todo amor, no seamos todo así, paz y amor. Bueno, eso es producto del buenismo que viene del hombre y del corazón perverso del hombre. Para manipular las escrituras somos expertos. Entonces, la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim. Este era el rey de Mesopotamia. Entonces, ahora levanta, fíjense que cuando Dios quiere desatar su ira, levanta reyes, levanta políticos corruptos, levantan dictaduras, levantan hombres que van a afligir al pueblo. Y todos estamos, ay, este presidente, qué malo que es, ojalá que venga uno mejor. No entendiste que estamos bajo un juicio. ¿Se entiende? Entonces vemos que este rey, Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim. 8 años, esclavitud. Acá tenemos un pueblo esclavo, que ellos eran los que tenían que conquistar a estos pueblos. Los tenían que matar, por eso era el problema. Dios decía, vayan y maten a todos estos pueblos. Ay, no, que Dios malo, matar a los niños, matar a los hombres, mujeres, matar a todos. Era un juicio para ellos, pero no obedecieron. Y ahora se encuentran donde estos pueblos se están afligiendo, matando a sus hijos y todo lo contrario a lo que tenían que hacer. Entonces vemos que sirvieron a este rey por 8 años. Entonces acá tenemos cristianos que tienen años en Cristo, pero que viven esclavos del pecado, que viven esclavos del alcohol, que viven esclavos de la droga, que viven esclavos de la fornicación, y viven tan alegremente pecando por el mundo y yendo a la iglesia que no tienen ningún problema.
Porque un hijo de Dios, cuando peca, diría, no, yo no puedo ir a la iglesia, no voy a hacer estudios, no voy a hacer nada porque no puedo mirar a Dios. Por una cuestión de dignidad, por vergüenza, no podría. Pero no, estos cantan, lloran y salen de la iglesia y están fornicando, están drogándose, están llevando una vida impía. Entonces acá estamos viendo este tipo de cristianos que están sirviendo a este rey. Entonces, versículo número 9. Y acá vamos a ver que el pueblo se va a encontrar obviamente esclavo, lejos de Dios. Entonces, lejos de Dios hay esclavitud, no hay luz. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. Acá vemos cómo siempre Dios utiliza el mismo método. El pueblo, luego de ser libre, luego de tener valor, luego de tener fe, luego de tener libertad, luego de tener prosperidad, luego de tener la tierra prometida, empezaron a tener egoísmo, empezaron a tener apatía, empezaron a tener, y acá ya estamos en la apostasía, y la apostasía te hace vivir esclavo, atormentado, afligido. Entonces acá vemos que empezaron a clamar, y me hace acordar al primer tiempo cuando clamaban los hijos de Israel en Egipto. Fíjense cómo cierra el círculo nuevamente. Estamos de nuevo esclavos. Entonces, clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y ahí vemos el cristiano que después de llevar una vida desordenada, una vida pagana, una vida como quiso, cuando Dios le pegó esos buenos azotes, ahí empiezan a clamar. Cuando Dios lo dejó paralítico, cuando Dios lo dejó preso, cuando Dios lo llevó a un extremo como el hijo pródigo, ahí empiezan a clamar, Señor, ten misericordia de mí. Y ahí vemos a un Dios grande en misericordia, que hace todo lo posible para rescatar a sus hijos. Entonces, y acá estamos viendo, pero ¿en qué contexto rescata a un hijo? Porque muchos decimos, bueno, Señor, estoy hasta acá, sálvame y me salva y punto. No, 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 no. Eso es producto de la magia y de la imaginación del hombre. Muchos se creen que uno está mal y que Dios te va a libertar como así, como por arte de magia, como Él tiene poder. Sí, tiene poder para hacerlo. Pero Dios tiene un método para mover su mano. No es como el hombre quiere, o como el hombre, si yo sería Dios, lo hacemos así. No. Acá Dios dice que en ese contexto de clamor podría haber hecho con la varita mágica que sean libres. Pero no. Dios estableció que Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel. Lo mismo que hizo con el pueblo de Israel con Moisés. Lo mismo que utilizó a Josué. Lo mismo que hoy utiliza hombres de Dios. ¿Se entiende cuál es el contexto? Si queremos salir de la libertad, no se puede salir solo, porque no hay guía, porque no hay disciplina, porque uno no se puede autodiscipular, uno no se puede autodisciplinar con la palabra, autodiscipular. Yo camino solo, cara a cara con Dios, Jehová mi pastor, el hombre es impío. No, 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 no. Dios pone el contexto de la iglesia, en este tiempo el contexto de un pueblo unido. Entonces lo que vemos es que Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Acá levanta a Otoniel. Esta es una nueva generación, de la tercera generación que dejan mucho que desear, que son todos impíos. Vemos que levanta a este hombre Otoniel, que era un temeroso de Dios, que era un valiente. Este hombre, Otoniel, en el medio de la apostasía, en el medio de la adoración de Baales, de Acera, todo, este hombre estaba meditando en Dios. Este hombre estaba mortificando sus pecados. Este hombre estaba en comunión con Dios y en soledad seguramente. Dios siempre trata así de esta manera con estos hombres. Vemos que este Otoniel, ¿qué es lo que hace? Otoniel venía de la tribu de Judá. Recuerden que Caleb era de la tribu de Judá. Entonces acá estamos viendo cómo Dios empieza a levantar hombres. Recuerden que hay 12 tribus. Entonces, va a haber, no es algo cronológico donde decimos, bueno, un rey para Israel, otro juez para Israel, otro juez para Israel. Entonces, lo que vemos es que al haber 12 tribus, por ahí van a haber jueces en los mismos tiempos. Entonces, va a hablar de uno, de otro, entonces no es cronológico cuando empecemos a ver los tiempos de los jueces. Pero más allá de esto, lo que vemos es que, bueno, acá aparece Otoniel de Judá. Recuerden. Entonces va a levantar un hombre en Judá. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Que Dios va a empezar a levantar, según las promesas, según la profecía en Génesis 49 a Jacob, que habían para las tribus. Con ese contexto vamos a ver los pueblos cómo se empiezan a desarrollar.
Fíjense que Judá siempre fue un pueblo activo, fue después la capital, fue donde estaba Jerusalén, un pueblo fiel dentro de todo era un pueblo que iban para el frente. Después vamos a ver tribus como las de Rubén, que no salen jueces, que no salen, no salen reyes, no salen hombres de Dios. Hay tribus que están ahí, pero no pasa nada. Entonces, bueno, acá vemos que se levanta este hombre, Otoniel, que era de Judá. Entonces, ¿dónde va? ¿Qué es lo que estaba pasando entonces? ¿Dónde había oscuridad? En Judá. Entonces, en Judá estaban siendo oprimidos por los filisteos. Recuerden que Judá está al ladito de los filisteos. Hay una zona límite de la franja de Gaza y estaban ahí. Entonces, estaban siendo oprimidos por estos pueblos, estaban siendo atacados y esclavos. Entonces, acá estamos viendo que habían servido, estaban esclavos. Ellos no podían hacer nada. Tenían un faraón como rey. Y en ese contexto donde el pueblo no podía hacer nada para librarse, levanta este hombre Otoniel, un hombre de Dios. Recuerden que Dios estaba con los jueces que levantaba. Entonces acá aparece este Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Que Dios capacitó a este hombre, que Dios preparó a este hombre y que ahora es el tiempo del llamado de este hombre. Entonces, este hombre tampoco es un hombre poderoso que, bueno, se abre el mar rojo y que mueran todos bajo el agua. No, 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 no. Este hombre va a preparar al pueblo, lo va a capacitar al pueblo, le va a enseñar, los va a guiar a cómo volverse a Dios y cómo vencer. Esto significa, no es que era un He-Man y los salvaba a todos. No, no, no. Este hombre hizo que el pueblo se acerque a Dios y en ese contexto Dios los hace libres. Por eso, gloria a Dios cuando el Señor levanta hombres que llevan al pueblo que se acerquen a Dios, a que se arrepientan de sus pecados, que se vuelvan de sus malos caminos. Entonces, acá estamos viendo de que, porque no habla muchos detalles de todos estos jueces, como por lo menos en estos. Entonces nos dice en el versículo 10, y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Fíjense la diferencia que hay en el Antiguo Testamento. Acá dice que el Espíritu de Jehová, ¿qué es el Espíritu de Jehová? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo vino sobre él, a diferencia de que hoy está en nosotros ya el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre Otoniel. Entonces lo iluminaba, le daba estrategias, le daba fuerza, lo que sea, lo capacitaba en lo que Dios le parecía necesario, y luego se iba. Por ejemplo, Samsón, ya lo vamos a ver, ya va a aparecer este juez de Dam, de la tribu de Dam. Acá lo que vemos es que Samsón, todos nos imaginamos que era un hombre musculoso. Bueno, no sé cómo era, capaz que era musculoso de verdad o capaz que no. Pero todos imaginan que era un hombre que vivía con fuerzas. No. Samsón era una persona común y corriente, pero a la hora de ir a la guerra o de pelear o lo que sea, cuando el Espíritu Santo venía sobre él, como dice acá la palabra, el Espíritu Santo vino sobre él, y en ese contexto Samsón tenía fuerzas. Por eso en un momento cuando le cortaron el pelo, ya el Espíritu Santo no estaba sobre él. Entonces no podía hacer nada. Entonces, lo mismo que David. Cuando venía el Espíritu Santo sobre David, empezaba con el arpa y hacía 800.000 salmos y bueno, hermoso. Entonces, lo mismo con Moisés, con todos los hombres de Dios, pero venía, posaba el Espíritu Santo y se iba. A diferencia de hoy que el Espíritu Santo mora dentro nuestro. Por eso yo me río cuando veo, no sé, por ejemplo, hay un grupete de moda cristiano que se llama Barak, creo. Dice, ven, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, ven a mí. Claro, eso si vos, bueno, si sos incrédulo no podés estar pidiendo así, porque el Espíritu Santo es un regalo inmerecido. El Espíritu Santo representa lo que es la salvación, lo que es el cambio de naturaleza, y eso es un don de Dios. Entonces yo no le puedo decir, Señor, dame el Espíritu Santo. Y después viene un pastor y te pone la mano en la cabeza, recibe, recibe, recibe. No, el Espíritu Santo es un don de Dios, es un regalo inmerecido. Y cuando ya recibo el Espíritu Santo, como hay muchos cristianos, no tengo que andar pidiendo que venga el Espíritu Santo porque ya lo tengo. Entonces la gente, ven, Espíritu Santo, ven. Señor, que descienda tu presencia, que venga a mí. ¿Y pero qué tenés adentro supuestamente? Porque el Espíritu Santo viene a estar en nosotros. ¿Se entiende? Entonces acá estamos viendo que en el versículo 10 el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a la batalla. Salió a la guerra. ¿Contra quién era la guerra? Contra el pecado. Contra el cananeo, contra el fereceo, contra el eteo. Empezó a luchar contra todos. Y esto es lo que debemos hacer como cristianos.
Llevar a la batalla al pueblo, a luchar contra el amor al dinero, a luchar contra la pereza, a luchar contra la soberbia, a luchar contra la arrogancia, a luchar contra la religiosidad, que es lo que más cuesta. A eso, a pelear ahí, por la santidad, lleva a la santidad de estos guerreros. Entonces nos dice que salió a la batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Entonces acá estamos viendo de que Otoniel lo llevó a la guerra y vencieron. Entonces, esto es una guerra literal, lo leemos y decimos, bueno, levantó un hombre, un jefe, un guerrero, fueron a la guerra y ganaron. Pero lo que significa esto hoy, qué lindo cuando un hombre se levanta, lleva al pueblo a que se acerque a Dios, a que lea su palabra, a que estudie, a que oren, a que caminen como hermanos ordenados, todo con los principios de Dios, capacitados por Dios. No hay que decir, bueno, yo hoy voy a ser pastor y los voy a guiar. Bueno, así hay muchos, pero así también les va. Hojas errantes. Véanlo, el estudio del libro de Judas. Ya tengo el estudio completo y después lo vamos a hacer más completo todavía, porque es un gran libro, ya lo van a ver. Pero bueno, ahí tienen todo lo que son los falsos maestros. Pero acá Dios está capacitando, o ya capacitó y ya llevó a un hombre a la guerra. ¿Qué pasa cuando hay un hombre que va a la guerra y que lo lleva al pueblo a la victoria? Jehová está con él. Y vemos en el versículo 11, y reposó la tierra 40 años. Qué lindo, durante el gobierno de este juez hubo paz. Hubo paz. Y esto es lo que tiene que pasar. Cuando se levanta un hombre de Dios y te lleva a la guerra, te guía, milita la buena batalla, las pruebas las pasamos con la palabra, juntos, unidos, con guía, con disciplina, y Cristo está entre nosotros, es ahí donde empieza a haber reposo nuevamente y paz en nuestra vida. Porque dejamos la esclavitud, dejamos la opresión demoníaca y empezamos a tener paz nuevamente. Entonces acá estamos viendo que Judá empezó a reposar y tuvo la tierra 40 años. 40 años de paz tuvo Judá. Y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Entonces murió con la tierra en paz, dejó todo bien. Y el problema es que después de vuelta. Entonces, fíjense en el versículo número 12. Ahora aparece otro juez. Este es el segundo juez. Anoten, el primero es Otoniel, el segundo se llama Ahod. Entonces, Ahod va a libertar a Israel de Moab. Recuerden, a ver, tratemos de llevar un poquito la geografía, de aplicarla, porque yo sé que en su momento fue un dolor de cabeza ver los mapas, o que ni los vimos, pero ubicarlos y todo. Pero acá ya estamos viendo Judá. Ahora vamos a ver que aparece Moab. Moab estaba del otro lado del Jordán, estaba al ladito de Rubén. Entonces, vamos a ver. Versículo número 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense cómo este versículo constantemente en el libro de Jueces. Y esto es lo que mejor se adapta para nosotros. Yo creo que el sistema religioso, en lugar de, tendría que hacer un cambio. En lugar de decir tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tendrían que aplicar este versículo. Y volvimos a hacer lo malo delante de los ojos de Jehová. Ahí sería estar en sintonía con lo que está pasando y con las escrituras. Pero vemos que el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, o somos más que vencedores, no encaja en nada, ni la vida que llevan, ni lo espiritual. Entonces, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Acá vemos Moab, que estaba al sur de Rubén, del otro lado del Jordán, pero igual se metían por todas partes. ¿De dónde venían los moabitas? Los moabitas, recuerden, que eran los que enviaron las mujeres fornicarias a tener relaciones con el pueblo de Israel. Que Balaam, por idea de Balaam, fueron estas mujeres. O sea que vemos que es un pueblo inmoral, un pueblo con relaciones sexuales. Y si nos vamos a la historia un poquito, vamos a ir a, esperen un segundito que lo había anotado por ahí, ya les digo. Génesis, Génesis 19, ahí lo buscamos. Vamos a ver cómo comienza el pueblo de Moab, porque hay que ver la historia también, para ver, casi tiro el vaso, cómo viene la historia. Entonces vamos a Génesis capítulo 19.
Y fíjense en el versículo 31 que nos dice, acá estamos viendo que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, se encuentra Lot con sus dos hijas en una cueva. Y en el versículo 31 dice, entonces, la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo, y no ha quedado varón en la tierra entre nosotras, conforme a las costumbres de toda la tierra. Entonces, lo que está diciendo las hijas es que, bueno, nos quedamos solas, el mundo se ha destruido y nuestro padre es viejo. Si nuestro papá se muere, no vamos a tener hijos, no se va a, ya que somos los únicos, vamos a, versículo 36. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Bueno, toda la historia es que tuvieron relaciones sexuales, embriagaron al padre, estuvieron ahí, bueno, el padre, bueno, ya que está, vamos a tomar, bueno, ya que está. Entonces vemos la inmoralidad. Entonces, acá vemos que Lot va a tener, las dos hijas de Lot van a tener hijos del padre. Acá vemos que hay incesto. Entonces, en el versículo número 37 nos dice, y dio a luz la mayor un hijo y lo llamó Moab. Acá está. Moab, lo estamos viendo que después fue fornicario, que llevaron a las prostitutas con esta mujer. Vemos que acá ya nacen del incesto, de la perversión del hombre. Entonces ya vemos que son pueblos fornicarios, malditos, incestos. Entonces ya cuando vemos estos pueblos ya van a tener estas características por maldiciones. Entonces vemos que le puso el nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. Entonces vemos que los moabitas son de estas generaciones inmorales. Y ya que estábamos a ver a los amonitas, versículo 38. La menor también dio a luz un hijo y lo llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Entonces acá estamos viendo estos dos pueblos. Entonces volvemos a Jueces. Entonces, si se levanta este pueblo, nos dice que, versículo 12, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Moab, inmoralidad, parientes de, a ver, recuerden que Lot era el sobrino de Abraham, o sea que era pariente de Abraham. Acá estamos viendo los moabitas con Israel que eran familiares, lejanos, pero inmorales. Entonces nos dice que fortaleció a Eglón, recuerden que acá aparece un rey. Este rey, este Eglón, rey de Moab, recuerden que era un rey gordo. Ahora vamos a ver el porqué. Este era un rey obeso. Entonces nos dice que lo fortaleció, lo hizo fuerte para pelear contra Israel. Dios le dio esta fortaleza a este rey. Para pelear contra Israel, dice, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Esta era la paga del pecado. Versículo número 13. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek. ¿Quiénes aparecen acá? Estamos viendo que ahora aparece Amalek. Amalek, recuerden que se había levantado contra el pueblo de Israel cuando Moisés levanta las manos con Ur y con Aarón y que Josué estaba peleando. Amalek representa la carne, representa el deseo carnal que se levanta. Por eso dice que va a ser por generación en generación y vamos a tener lucha con Amalek. Y vaya que la tenemos. Todos los días tenemos lucha contra la carne, que es Amalek. Entonces yo por ahí estoy estudiando, qué bonito, hoy gloria a Dios, aleluya, 3 meses caminando en santidad, qué bonito. Vi una mujer que no es mi mujer y la carne Amalek se empieza a levantar. Veo un negocio ilícito, Amalek se empieza a levantar. Ay, la codicia, la avaricia. Entonces acá estamos viendo que este pueblo estaba en el medio de la inmoralidad sexual, estamos viendo que eran carnales a más no poder. Entonces, hola Dakota Zúñiga, ¿cómo estás? Bendiciones, gracias por estar ahí. Entonces acá estamos viendo que, versículo 13, este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras. Ya vamos a ver con Débora también un poquito qué es esto de las palmeras, que tiene que ver con una autoridad de los jueces que se sentaban a juzgar. Bueno, acá estamos viendo que vemos a este pueblo esclavo de la inmoralidad sexual, de lo que son los amonitas de Amón, que son inmoralidad, que son los de Moab también. Estamos viendo todo inmoralidad sexual y carnales. Así estaba el pueblo, esclavo de la carnalidad. Entonces ahí tenemos pastores, tenemos cristianos que van a la iglesia, que llevan una vida religiosa, pero son muy carnales, lujuriosos. Viene una mujer nueva y ya todos le quieren sacar el número, todos quieren orar por la mujer. Yo me acuerdo en una iglesia que venía una chica nueva, jovencita,
y ya todos iban corriendo a poner la mano en la cabeza para orarle, y después ya le querían pedir el número para seguir orando en su casa. Bueno, ahí estamos viendo este tipo de cristianos carnales, lujuriosos. Entonces, bueno, pero a todo esto le llevamos mucha carnalidad, pero a este pueblo. Entonces, versículo número 14. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Entonces, acá estamos viendo que en esta parte también vemos que perdieron Jericó, lo que habían conquistado ya empiezan a perder. Y esto es lo que nos empieza a pasar a nosotros también. Por ahí, estando en Cristo, conquistamos, vencemos. Dejé la droga, dejé el alcohol, dejé el sexo ilícito, dejé de robar. No dejé esto, pero seguimos con esto. Entonces conquistamos. Desde que aceptamos a Cristo, conquistamos naciones. Por ejemplo, yo antes me tiraba las cartas, iba al tarotista. Bueno, fuimos dejando un montón de cosas. Entonces vencemos naciones. Pero yo cuando estamos en el medio de la carnalidad, más sí me vuelvo a las cartas, me vuelvo al sexo ilícito, me vuelvo a todo. O sea que perdemos todo lo que habíamos conquistado. Así hay muchos cristianos. Cristianos que antes estaban bien parados, que estaban bien, que caminaban y hoy que están muertos. Están en el mismo lugar. Bueno, así estamos viendo cómo perdieron Jericó. Y ahora, en este contexto de pecado, siempre va a haber azote, siempre va a haber aflicción. Por eso, cuando los hijos de Dios van a volver como el hijo pródigo. Entonces, acá estamos viendo que y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Entonces, acá estamos viendo que nuevamente, pueblo afligido, pueblo como el pueblo de Israel, lleno de pecado, corrupto, en oscuridad, dejaron la Biblia de lado, dejaron los mandatos, nadie sabe ni quién era Dios, pero eran religiosos, recuerden. Y hoy también en las iglesias, van toda la iglesia, todos cantan, todos lloran. Pero acá estamos viendo que el pueblo empieza a clamar. Dios podría usar la varita mágica, pero no. Entonces dice que, y Jehová levantó un libertador, lo mismo que hizo con Otoniel, lo mismo que hizo con Josué, con Moisés, con todos los hombres de Dios, siempre es el mismo sistema. No crean que estando solos y caminando solos, Señor, derrama de tu Espíritu Santo y el Señor empieza a hacer todo lo que nosotros pedimos. No, eso es la imaginación del hombre. Dios nos muestra en sus escrituras cómo mueve su mano y fuera de esto no la mueve. Fuera de esto es la imaginación del hombre. Entonces nos dice que clamaron los hijos de Israel a Jehová y Jehová les levantó un libertador, Ahod. Acá aparece otro, este es el segundo juez, anótenlo, que es el juez. Entonces dice, Ahod, hijo de Gera, benjaminita. Fíjense que ahora aparece de la tribu de Benjamín. Benjamín, que eran los religiosos, eran los lobos rapaces, que era la profecía de Génesis 49, y que estaban al norte de Judá. Entonces acá estaba lo que era Jerusalén, entre medio de Judá y de Benjamín estaba Jerusalén, o sea, eran los dos religiosos, los más religiosos eran Judá y Benjamín. Entonces nos dice que levantó a este hombre que era de Benjamín, entonces ahora la lucha va a ser en Benjamín, el cual era zurdo. Bueno, acá nos muestra que era diferente. También en la Biblia nos habla, no sé si en Reyes, no recuerdo en qué libro, que habían hombres que tenían ondas y que eran zurdos. Bueno, acá nos está hablando de hombres con estrategias, hombres con dones, con talentos. Entonces vemos que el cual era zurdo. Y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Fíjense, ahora que Dios le había dicho que los maten a todos, ahora está esclavo y ahora le tienen que llevar presentes al rey Eglón. ¿Qué eran estos presentes? Pagar impuestos. Entonces acá lo que tenían que hacer era pagar tributo al rey. Entonces fíjense cómo pasaron de matar a todos y conquistar a todos, pasaron después que, bueno, que ellos paguen tributo. Y ahora estamos viendo que no, todo lo contrario, ellos le pagan tributo al rey, esclavos del pecado. Y así podemos llegar a estar, que nosotros le pagamos tributo al rey, que nosotros vivimos tan en pecado que ahora cambiamos de rey. Ahora Satanás es el rey de ellos, Eglón. Entonces acá vemos que le lleva un presente a Eglón, rey de Moab. Versículo número 16. Y Ahod se había hecho un puñal de 2 filos. 2 filos. Recuerden que cuando habla de espadas, doble filo, 2 filos, un filo, filo de espada es la palabra. La espada es la Biblia. Yo sé que muchos citan de memoria porque corta como un tuétano y la espada, y bueno, la espada de doble filo, muchos lo dicen así.
Pero la espada de doble filo es la palabra certera, precisa delante de Dios, que edifica. Que cuando damos una palabra va al corazón, que rompe la dureza. Que damos un versículo, porque muchos dicen, no, Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y bueno, y tiran versículos y vemos que no pegan una. Y la gente sigue igual. Pero cuando sabemos aplicar la palabra, esto nos hace el uso, la práctica, el vivirlo, utilizar y que primero sea de edificación para nosotros, cuando largamos estas palabras, empiezan a ser filosas. Entonces vemos que Ahod, a filo de espada, con la espada le hablaba a su pueblo y conquistaba sus corazones a través de la palabra. Volvían a Jehová por el filo de la palabra. Y para que pase esto, era luchar contra el rey, era luchar contra Satanás. Esto es lo que pasa. Cuando estamos dando palabra de Dios, estamos luchando contra Satanás, que está morando en nuestras vidas. Entonces vemos que este hombre nos dice que se había hecho un puñal de 2 filos de un codo de largo y se lo ciñó debajo de sus vestidos de su lado derecho. Bueno, un codo tenía que ver con 61 centímetros. Esto no era una espada. Esto era como una especie de como un cuchillo largo, para que se entienda. 61 centímetros. Fíjense que lo podía esconder debajo de sus vestimentas o en ceñir sus lomos. Tenía que ver con como una funda de la espada, pero escondido. Entonces, pero fíjense qué es lo que nos está mostrando. Este hombre, ¿por qué nos dice que se ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho? ¿Por qué nos dice esto? El Espíritu Santo nos muestra la palabra. Lado derecho. Acá está el lado derecho, no sé cómo sale en la cámara. Pero, o sea que de su lado derecho vemos que él era zurdo. Entonces vemos que el hombre este estaba preparado para sacar la espada. Entonces estamos viendo un hombre guerrero, un hombre preparado. La espada es la Biblia. Entonces nosotros somos como Ahod, que estamos listos para sacar la espada, que estamos listos para que, no sé, hay una persona que dice, tengo ataques de pánico, voy a ir al brujo que me saque el ataque de pánico. ¿Estamos listos para sacar la espada y darle una palabra precisa, certera, que pueda satisfacer esa necesidad del hombre? Eso es lo que significa estar listo con la espada, no sacar la Biblia y decir, oh, y leer. No. Estamos listos para que nuestra palabra, nuestra boca empiece a soltar palabra de Dios. Esto es lo que estamos viendo en Ahod. ¿Se entiende? Pero muchas veces terminan más confundidos cuando te predican los religiosos. No, Dios te quiere hacer feliz, Dios te quiere todo lo mejor para tu vida. Y terminamos peor muchas veces. Entonces acá estamos viendo que la espada estaba lista, la llevaba escondida. Y es así como tenemos que andar en la vida, con nuestra espada, con la Biblia. Escondida, no con la Biblia en la mano. Hay gente que camina con la Biblia en la mano y dice, miren qué santo que soy. Sí, pero léela, papi. Entonces, cuando la tenemos guardadas en nuestro corazón, memorizamos versículos, estudiamos, leemos, a la hora de poder aplicar la palabra, damos palabra y la palabra empieza a ser cortante. La gente empieza a decir, wow, tiene razón, uy, y empieza a cambiar la vida de las personas. Eso cuando están preparados por Dios. Entonces, fíjense que acá Jehová levantó este libertador. Fíjense que es cuando Dios quiere, no cuando el hombre quiere. Entonces, versículo número 17. Dice, y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso. Vieron que era gordo. Acá está diciendo que Eglón era un hombre gordo. No sé para qué viene, pero bueno, acá nos va a hablar un poquito nos va a mostrar un poquito más cómo era la situación. Entonces, en el versículo número 18 nos dice, y luego que hubo entregado el presente, o sea que luego que les pagó, rey Eglón, gordito hermoso, tengan misericordia de Israel, acá te traemos todos los impuestos. Fíjense cómo estaba el pueblo de Israel. Entonces dice, le entregó el presente y despidió a la gente que lo había traído. Versículo número 19. Más, él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal. Fíjense qué es lo que pasa ahora. Nos está diciendo Gilgal. ¿Qué era Gilgal? Gilgal era el lugar donde Josué paraban como estrategia, el lugar de descanso, el campamento, la fortaleza, cruzando el río Jordán para ir a las campañas de conquista de los territorios. O sea que era el lugar donde se encontraban con Dios, pero ahora ya vemos que es un templo de idolatría. Por eso acá nos está diciendo más. Él se volvió de los ídolos que estaban en Gilgal.
Entonces vemos que Gilgal se había convertido en un templo pagano. Y vayan a las iglesias, vean cómo están danzando, vean cómo están bailando. Vemos cómo Gilgal, nuestro lugar, nuestra comunión con Dios, nuestra fortaleza, que debería ser la iglesia, está tan contaminada con idolatría, amor al dinero, mamón, Baal, lo que quieran, sexo ilícito, mujeres sensuales, hombres lujuriosos, negocios ilícitos, celos, murmullos, celos ministeriales, soberbia de líderes, arrogancia. Ahí está la idolatría. ¿Se entiende? Pero acá lo estamos viendo con otro tipo de idolatría, pero es para representar esto. Entonces, acá estamos viendo que Masel se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Fíjense que este hombre es astuto, está hablando con el rey, y acá vemos que obviamente el rey estaba con su ejército, con gente, y Ahod le está diciendo: tengo una palabra secreta que decirte. Vemos que este hombre tenía estrategia, era prudente. No es un hombre que decía, bueno, voy a la guerra, acá todo lo pongo en Cristo me fortalece, y salen a ciegas a pelear como hacen muchos. No, 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 este hombre tenía una estrategia. Vamos a pagarle los impuestos a... No, 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 dejen que voy yo. Algo tenía planeado. Entonces dice, tengo una palabra que decirte en secreto, le está diciendo el rey. Entonces dijo, calla. Y salieron delante de todos los que estaban con él. Entonces vemos que lo lleva a un lugar a solas al rey gordito este. Vemos que está indefenso ahora el rey. Entonces, vemos que es astuto, que es prudente, tiene una estrategia y que es valiente. Todo esto tiene un fin. Y nos dice en el versículo 20, y se acercó a Ahod, estando sentado solo en su sala de verano. Fíjense, el rey estaba como quería, pero lo agarró solito. Y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Entonces se levantó de la silla. Fíjense qué lindo qué hombre. Tengo palabra de Dios para ti. Y acá vemos lo mismo que David. Tú vienes a mí con lanzas, con escudos, pero yo vengo en el nombre del Dios de Israel. Tengo palabra de Jehová. ¿Se entiende? Viene con Dios, viene de parte de Dios este hombre. Y fíjense que acá es porque Dios lo está mandando a esto. Fíjense qué es lo que pasa. En el versículo número 21, dice, entonces alargó Ahod en su mano izquierda y tomó el puñal del lado derecho y se lo metió por el vientre. ¿Qué es lo que estamos viendo? Un hombre de Dios que toma la espada, que toma la Biblia y se lo clava a este rey. Esto es lo que está haciendo Ahod, a este rey de Eglón, que era un gordito. Entonces, acá estamos viendo cómo hubo estrategia, cómo Dios lo llamó. Esto no es un asesinato, porque podría decir, bueno, así como, por ejemplo, cuando David no mató a Saúl, que dice, no, bueno, eso quiere decir que al pastor le tenés que decir siempre que sí. No, 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 no. Hay contexto. Acá el Señor levanta. ¿Por qué? Porque este rey estaba siendo un enemigo que estaba oprimiendo al pueblo. Entonces Dios quería que se levanten hombres así, pero no habían. Entonces acá está, esto tiene que ver con una guerra civil. Esto no es que a uno se le ocurre y voy y mato a alguien. No, no, no. En su contexto era de que al estar esclavo, Dios, cuando, por ejemplo, si hoy hay una guerra y te están invadiendo pueblos y nosotros tendríamos que salir a la guerra, estamos bajo una guerra y estamos bajo una ley civil. Por eso los soldados no son asesinos. Los excombatientes que mataron gente no son asesinos, aunque hayan matado gente. ¿Por qué? Porque estaban bajo una ley que decía que los protegía. Ahora, si el soldado, yo por mis propias cuentas voy y mato a un inglés, voy a ir preso. Si voy y mato a un hombre del país que sea la guerra, en un contexto fuera del contexto civil, soy un asesino. Pero acá estamos viendo que este hombre estaba levantado por Dios y que no era un asesino. Entonces, le clava el puñal por el vientre. De manera que la empuñadura entró también tras la hoja. Fíjense cómo le clavó por el vientre 61 centímetros de este puñal. Y fíjense lo que nos dice, qué dato. Fíjense que todo lo que es Jueces va a ser un libro muy sangriento, muy oscuro, muy perverso. Entonces nos dice, y la gordura, fíjense, nos está diciendo que era gordo este rey. La gordura cubrió la hoja,
Entonces acá estamos viendo que lo clavó hasta el fondo. Y nos dice, porque no sacó el puñal de su vientre y salió el estiércol. ¡Wow! Fíjense lo que dice la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Le clava el puñal y nos está diciendo que le sacó el estiércol. ¿Qué significa? Cuando vemos que este es un lenguaje que se utilizaba, por ejemplo, cuando se hacía un sacrificio, que le decían que le sacaban el estiércol a los animales para los sacrificios. Bueno, este estiércol nos habla de que son las tripas, son las vísceras y todo lo que son el intestino y todo lo que lleva eso. No sé bien cómo darle el nombre específico, pero tiene que ver con todos los intestinos. Y eso es el estiércol. O sea que le clava la espada. Me parece medio loco estar contando esto en un estudio bíblico, pero es lo que nos está narrando la historia. Entonces, cuando nos muestra que le clavó, le sacó todas las tripas, en simples palabras. Entonces, acá estamos viendo, más allá del acto que nos muestra que salió el estiércol, estamos viendo un hombre valiente. Cómo estratégicamente lo llevó al rey solo. Cómo llevó un presente, cómo estaba todo planificado, cómo tenía su espada preparada, su puñal. Cómo cuando estaba solo, valientemente mata al rey. Entonces, en el versículo número 23 nos dice, y salió Ahod al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Entonces, ahora estamos viendo que se escapa y cierra las puertas, traba todas las puertas. Es todo estratégico esto. Y en el versículo número 24 nos dice, cuando él hubo salido, dice, vinieron los siervos del rey, los cuales viendo la puerta de la sala cerradas, dijeron, sin duda, él cubre los pies de la sala de verano. Versículo 25. Y habiendo esperado hasta estar confuso, porque él no abría la puerta de la salida, tomaron la llave y abrieron, y he aquí su señor caído en tierra, muerto. Entonces acá lo que estaban diciendo es que, bueno, el rey debe estar ahí tranquilo, todo bien, pero cuando ya se empezaron a preocupar, abren las puertas y se encuentran con que el rey gordo estaba muerto. ¿Qué es lo que vemos acá? Este hombre de Dios derrota una nación, derrota el pecado. Esto no significa que ahora vamos a andar matando gorditos con una espada por ahí. Que no lo lean los pentecostales porque van a andar con espadas matando a los gordos. Pero lo que nos enseña, recuerden que este rey, estamos hablando de Moab, de Amón, estamos hablando de Amalek. Esto es carnalidad. Esto es cuando estamos lujuriosos, cuando estamos apasionados, cuando estamos muy carnales. Cuando estamos así, es ahí donde tiene que venir una od de matar estos reyes, de vencer la lujuria, de vencer los mensajes de texto con personas que no tenés que hablar, de dejar a tu amante, de dejar la carne, de dejar la glotonería, de dejar la avaricia, la codicia, todos los pecados. A esto lo lleva Ahod al pueblo. A dejar, y matando al rey, queda libre este pueblo. Entonces acá estamos viendo que cayó en tierra muerto este rey, qué lindo. Y esto es lo que hay que hacer, matar al rey. No hacer un trato, mira, rey, vamos a hacer un trato, no, matarlo. Por eso vemos que es un hombre de Dios este segundo juez que es Ahod. Versículo 26. Más, entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó. Fíjense que Dios estaba con él. Y pasando los ídolos, se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte Efraín. Fíjense que ahora aparece de la nada una estrategia. Hasta el momento parecía que estaba solo este hombre. Y muchos diríamos, bueno, que se levanten los Ahod y que vayan a pelear solo contra los reyes, que yo me quedo acá en mi casa. Que se levanten los pastores, que vayan a orar solos al monte y que, ay, gloria a Dios, yo los acompaño en espíritu. No, no era en este contexto de que fue Ahod solo a pelear y que el Señor levantó a Ahod y todo, muy bien, Ahod, estamos acá echando porras. No. Lo que estamos viendo es que ahora, cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín. Recuerden que Efraín está ahí al ladito de Benjamín, era toda en esa región lo que está aconteciendo esto. Entonces toca el cuerno. Es el cuerno que, como en medio como el shofar, o no sé si es eso, pero el cuerno, este sonido que era un sonido de guerra. El cuerno representa la autoridad. El cuerno de aceite era la autoridad, porque los animales en el reino animal se diferencian la autoridad que tienen por los cuernos. Entonces, el cuerno representa autoridad. Entonces, ahora, con toda la autoridad de parte de Dios, hace sonar los cuernos y nos dice en el monte Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte e iban delante de ellos. Qué lindo, ¿qué hacen estos hombres de Dios? Levantan al pueblo, los ayudan a pelear, los une.
lo fortalece, les da estrategias. Esto es una estrategia maravillosa. Ahora aparece el pueblo. Ahora vemos que estaba todo planificado. Entonces acá estamos viendo cómo Dios levanta a estos hombres. ¿Y todo para qué? Para vencer al pecado. Esto es lo que estamos viendo. Entonces vemos que, y él iba delante de ellos. ¿Qué estamos viendo? Vemos que descendieron del monte y él iba adelante. Acá estamos viendo qué lindo cuando tenemos estos líderes que van delante de nosotros. Que como pueblos los seguimos. ¿Por qué? Porque tienen dirección, porque tienen palabra, porque están preparados por Dios, porque son prudentes, porque están formados, porque están capacitados, porque están un pasito adelantado, porque Dios trató con ellos. Qué lindo por estos hombres. Por eso hay que orar para que el Señor levante de estos hombres. Hermanos queridos, ustedes en su país, si se sienten solos, se sienten mal, oren con un criterio. Señor, levanta a estos hombres. Yo me quiero sujetar a un pastor que tenga esta fidelidad. Yo sé que hay. Porque si no vamos a decir como Elías, solamente yo he quedado. No, no, no. Hay que pedir, y para no solamente pedir y que venga, no, hay que buscar también. Porque también con el criterio de que, no, todas las iglesias son corruptas, no, todos los hermanos son impíos. No, 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 no. Anda y busca una iglesia para congregarte. Ya sabés lo que es una iglesia sana. Ya estamos sabiendo lo que es lo que a Dios le agrada. Ya sabemos lo que es de Satanás. Entonces, cuando vas a una iglesia, no vayas a una pentecostal a buscar porque te vas a morir de angustia. Pero busca, vas a encontrar un lugar, vas a encontrar un grupo, vas a encontrar un pastor, vas a buscar un líder. ¿Se entiende? Entonces, acá estamos viendo que vemos que él iba adelante porque él era un líder, era un guerrero que los lleva a la victoria. Versículo número 28. Entonces les dijo, seguidme. Acá vemos un tipo de Cristo. Dice, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas. Entonces acá estamos viendo de que está en sintonía con Dios. Sabe que Dios está con ellos. Entonces qué bueno descansar en un hombre que tiene comunión con Dios, que tiene Biblia, que tiene estrategia. Y no que dice, bueno, vamos a ver qué dice Dios porque vamos a esperar. Está bien, hay tiempo para esperar, pero hay algunos que se quedan en el mismo lugar. Entonces vemos que dice que Jehová había entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab. ¿Vieron? Acá aparece el Jordán, este es el límite entre Jordán y Moab. Acá estaba la línea geográfica. Acá está hablando de los vados. ¿Qué es un vado? Un vado es una parte de un río que no es muy profunda y que tiene un suelo firme, que se puede pasar a pie. Entonces, lo que nos está diciendo es que de la mano de Ahod se fueron en pos de él y tomaron estas partes del río. Tomaron estas partes del río del Jordán a Moab y no dejaron pasar a ninguno. Esto es una estrategia, estaba totalmente planificado. Versículo 29. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres. Qué bueno, mataron el pecado, mataron al enemigo, siguieron guerreando. Y nos dicen, todos valientes y todos los hombres de guerra. Entonces acá está diciendo que vencen no un pueblo chico, vencen pecados, vencen cosas que éramos esclavos. Entonces, todos valientes, todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Versículo número 30, así fue subyugado Moab. Qué lindo la inmoralidad, qué lindo el sexo ilícito cuando matamos ese pecado inmundo, cuando raemos de nuestra vida este rey que es la sensualidad, que es el sexo ilícito, que nos habla del incesto, del bestialismo, de las orgías, bueno, todas las cosas que tienen que ver con la sensualidad, con los sodomitas. Entonces, fue subyugado aquel día bajo la mano de Israel y reposó la tierra 80 años. Fíjense que ahora con Ahod van a estar 80 años de paz, de tranquilidad, porque este hombre los llevaba por el buen camino al pueblo. Qué lindo. Acá tenemos el segundo juez. Y vamos a ver el último, ya terminando. Aparece el tercer juez. Este es muy cortito, es un versículo solo. Y este se llama Samgar. Este es el tercer juez que aparece en la Biblia. No nos dice de qué tribu era, porque vemos que hay fragmentos de la Biblia que a veces se complica poder encajar, pero acá no nos dice nada, no hay más luz que esto, y entonces no nos guiamos por las escrituras. Entonces nos dice, después de él fue Samgar, hijo de Anat, el cual mató 600 hombres de los filisteos. Este mató al enemigo. El filisteos es el pueblo opresor por excelencia de este pueblo. El filisteo sería el pecado que más te oprime, el pecado que nunca podés salir. Ese es el filisteo. Por ejemplo,
David, ya cuando estudiemos la vida de David, vamos a ver que, por ejemplo, él estaba en el pueblo de Israel, pero cuando la opresión en el pueblo era tal que Saúl lo estaba persiguiendo para matarlo, él se iba al pueblo filisteo y se iba a Gat. Esta ciudad Gat significa el filisteo, esto significa el pecado que vamos. Por ahí estamos bien, estamos firmes, pero en el medio de la prueba volvemos a este pecado. Y después volvemos y así estamos. Entonces, los filisteos va a representar ese pecado que siempre está ahí latente, que siempre queremos volver y que cuando caemos en depresión, caemos en el pecado, los filisteos. Entonces acá nos está diciendo que mató 600 hombres de los filisteos. Nos dice, con una guijada de bueyes. ¿Qué es esto? Esto nos habla de una lanza dura. Este ya es otro tipo de herramienta. Esto es una lanza un poco más larga. Fíjense que cada uno tenía su estrategia, pero era una lanza dura. Esto ya era para una pelea cuerpo a cuerpo, era más como guerrero. La de Ahod era ya más de mano, ya era algo más personal, pero esto ya es algo más de guerra, era una lanza larga. Y nos dice, y también salvó a Israel. Entonces lo que vemos es que este hombre, Sangar, también fue levantado de la misma manera. Hay un versículo solo, pero nos habla de que fue un hombre valiente que venció a los filisteos y que llevó al pueblo a vencer. Porque de nada hubiese servido que, bueno, Sangar venció lo suyo y el resto no. No, llevó a todo el pueblo a la gloria. Y nada más, nada más. ¿Por qué? Porque mañana vamos a ver Débora. Y ahí está, yo puedo ser pastora. ¿Por qué? Porque Débora fue pastora. Y vamos a ver que no hay nada que ver. Fíjense que estos son líderes. Vamos a ver que es el contexto tan grande de oscuridad de que Dios hasta levanta una mujer para humillar a un pueblo. Ya lo vamos a ver bien, esto lo vamos a ver mañana y vamos a ver nuevamente. Y es increíble también porque estamos viendo la doctrina de la mujer. Entonces mañana vamos a sumar un estudio más a lo que es la doctrina de la mujer. Entonces vamos a ver Débora, una mujer valiente. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos, vamos a terminar en oración porque hemos terminado con el estudio de hoy. Gracias a ustedes por estar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, poderoso Dios, por otro día más de estudio. Te damos gracias porque nos estás dando luz, nos estás dando palabra. Discernimos y entendemos cada vez más que estamos en el tiempo de los jueces, porque la historia se repite, Señor. Gracias por darnos la información, el conocimiento. Ayúdanos a aplicarlo, Señor, para que podamos ser sabios. El conocimiento puesto en práctica nos dará sabiduría, Señor. Sabiduría para enfrentar al pecado, para poder vencerlo. Gracias, poderoso Dios, porque estás con el grupo, porque estás con cada uno de nosotros, guiándonos, discipulándonos. Y si nos corremos del camino es porque nuestro corazón perverso nos corre. Pero tú nos estás dando palabra. No estamos errantes, no estamos solos, Señor. Tu Espíritu Santo, tu amado Hijo Cristo Jesús nos dio la promesa de que tú estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Lo creemos y estás con nosotros, con cada uno. Gracias, Señor. Te agradecemos por todos estos estudios, te damos gracias por la tecnología, te damos gracias por todo lo que nos estás dando. Y prepáranos, capacítanos para los problemas, para la prueba, para la guerra, porque nuestra fe será probada. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús, te decimos amén. Amén. Cristian Jiménez, ¿cómo andás, hermano querido? Gracias por la enseñanza, gracias a ustedes por estar ahí. Vanessa Rossi, Cinia Fernández, interesante el tema, me dicen. Sí, son muy lindos los temas, la verdad que, y cada vez se va a poner más oscuro esto, cada vez vamos a ver más la maldad del hombre. Así que bueno, Albertito Mora también ahí, gracias por estar, Luisa de la Cruz, Emilia, Marcelo también, Karina Jiménez, gracias a todos por estar ahí. Gracias, mis queridos hermanos. Mañana vamos a ver Débora. Mañana va a estar muy bueno, ¿eh? Débora es maravilloso. Así que atentos, estemos ahí. Gudelia Harry, gracias por estar ahí. Gracias a todos. No se olviden de compartir los videos, pero no de compartir de una manera, sino de estar predicando y dar en un contexto de saber qué estamos dando, qué palabra, cómo poder aplicarlo. Entonces, bueno, que sea de bendición para todos nosotros. Dakota Zuniga, también gracias. Gracias a Lizzy Torres, a todos los que están. Así que bueno, nada más, mis queridos hermanos. Mañana, 19:30 horas, vamos a continuar con el estudio. Así que no me dejen, no me abandonen, que el grupo crezca cada vez más. Inviten a la gente para que puedan participar, que puedan participar de los estudios y bueno,
que todo para predicar el Evangelio en el contexto que nos toca vivir. Tony Aguilar también, gracias por estar ahí. Así que bueno, si ahora en Argentina estamos que vuelve el encierro nuevamente, así que bueno, si en este contexto no nos impide predicar el Evangelio, y a ustedes tampoco, por eso sigamos adelante. Así que bueno, gracias Cristina, gracias a todos. Que Dios los bendiga y mañana 19:30 horas continuamos. Hasta luego. Chau, chau.